Muy buenas noches, iglesia. Doy gracias a Dios que están presentes en este servicio de mediados de semana. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Amén. Aprovechar el tiempo al máximo y vamos a, en este momento, a entrar a la palabra del Señor. Recuerde, si usted nos está viendo en línea o si tú tienes la facilidad de facultad de poder comparte esta transmisión con algunos amigos, amigas que puedan escuchar esta palabra. Eso también es lo que le vamos a estar llamando evangelismo virtual. Amén, donde hacemos uso de esto y vamos a estar compartiendo la palabra. No sé si ok, ahí está el tiempo ya, gracias. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Si todos son tan amables, van conmigo a Lucas, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 1 en adelante. Versículo 1 en adelante, Lucas 5, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Lucas 5, ese es Lucas 3. Lucas 5, capítulo 5, ese es Lucas 3, 5. Bien, mientras llega ahí a Lucas 5, dice, ahí estamos. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. ¿Qué es lo que hacían? Lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Sal a la parte, dice, más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo dices, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniera a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Pero el asombro se había apoderado porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Señor, te doy gracias en esta noche por este momento que nos permites. Gracias, Señor, por las personas que están aquí presentes. Gracias por aquellos que están viendo, Señor, esta transmisión en línea. Te pido, Dios amado, que hables a sus vidas, hables a sus corazones, a sus pensamientos, y que cada uno de nosotros podamos responder correctamente a tu palabra. Edifícanos con tu palabra. Vivifícanos con tu Santo Espíritu y permítenos, Señor, el poder comprender cada día más y más lo que tú quieres hacer con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Quiero tocar con ustedes en esta ocasión un tema muy importante, siempre en línea con la énfasis de este mes: el servicio, el servir a Dios. Y vamos a ver qué nos enseña esta experiencia del llamamiento del apóstol Pedro a seguir al Señor y a convertirse en un pescador de hombres. Vamos a ver qué aprendemos de lo que nos narra el texto bíblico en este capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Y vamos hoy a hablar acerca del tema: derrotando la mentalidad de fracaso. ¿Cómo se llama el tema que vamos a tratar? Derrotando la mentalidad de fracaso. Dígalo fuertemente: derrotando la mentalidad de fracaso. Ahora díganlo ustedes: 1, 2, 3. Derrotando la mentalidad de fracaso. Muchas personas no pueden servir al Señor como deberían de servirlo porque han experimentado algún tipo de experiencia en sus vidas. Fracaso, failure. Algo no salió bien, algo no trabajó bien, algo no se dio como se esperaba y la persona cayó en una mentalidad de fracaso. Si uno verdaderamente quiere servir al Señor con todo deseo, de todo corazón, si uno quiere hacerlo sin reservas para servir a Dios, uno tiene que ser libre de esa mentalidad de fracaso. Porque si uno no lo hace, el susurro diario de ese pensamiento lo mantiene a uno en una condición de pérdida en vez de una condición de ganancia. Y una conducta de pérdida, o una mentalidad de pérdida, o una condición de pérdida, lo hace a uno tejer ideas, crear ideas a la altura de los pensamientos que uno tiene. Siempre me ha fascinado esta porción bíblica. En este momento, mucha gente lee este capítulo y piensa que porque Simón le dijo al Señor maestro, piensan que ya en ese momento Pedro es discípulo de Jesús. En este momento todavía Pedro no era discípulo de Jesús. La historia nos narra de una de las experiencias que Simón tuvo antes de caminar siguiendo al Señor. Y esta fue una de las experiencias que él tuvo. Y aquí el apóstol Pedro es la figura, el ejemplo de una persona que dejó de ver lo extraordinario en lo que hacía en su vida. Dejó de ver lo extraordinario de lo que Dios podía hacer en su vida. Hay personas que dicen: yo ya no voy a estar asistiendo a la iglesia, pero no me voy a involucrar mucho porque ya probé, me pasó esto, o ya probé y no tuve resultados. Y muchas veces la gente no se da cuenta que uno de los momentos especiales en los cuales el Señor toma la decisión de visitarnos es el momento en que nos encontramos en la condición más baja, en la condición de derrota, en la condición cuando pensamientos están queriendo ganarlos la batalla, y el Señor en su misericordia interviene en nuestra vida porque Él no quiere que nada estropee el propósito de todo aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Si ustedes ven, ese versículo 2 nos dice que vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Pedro era una persona que tenía un oficio. Pedro no era ningún vago. Pedro no era una persona que Dios lo llamó porque le dijo: ¿qué está haciendo? No estoy haciendo nada. Pues entonces, como no está haciendo nada, venga y sígame.
O como no está haciendo nada, entonces venga y sirva en la iglesia. Mucha gente, se los he enseñado muchas veces, no ha comprendido que a las personas que Dios llama es a la gente ocupada. Va a ser rarísimo el caso que ustedes escuchen a alguien diciendo: pues la verdad que yo pasé bastante tiempo sin hacer nada y se me ocurrió, bueno, como no estoy haciendo nada, pues voy a servir a Dios. Al contrario, la mayor parte de las veces los testimonios, las experiencias de aquellas personas que deciden servir a Dios va acompañado de abandono a sí mismo, va acompañado de rendimiento, va acompañado de sacrificar ciertas cosas, va acompañado siempre de algo. Porque Jesús llama a la gente ocupada. Así que si tu mentalidad es: bueno, yo no sirvo porque yo estoy ocupado, pues déjame decirte que tú calificas para servir a Dios, porque estás ocupado, porque estás ocupada. Pedro tiene su negocio. Más adelante podemos ver que cuando nos habla de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, nos dicen que eran socios de Pedro. Tenían una sociedad, una compañía de pesca, Peter Fishing Company. Tenían su compañía. Pero el Señor llega a él en el momento en que Pedro tuvo una mala noche. Tiene redes, tiene barcos, pero no tiene peces. Y la enseñanza aquí de esto es que hay gente, escúcheme bien, hay gente que no es perezosa para levantar su cuerpo de la cama cada día para irse al trabajo, pero sí es perezosa para revisar por qué tiene tanto tiempo haciendo lo mismo sin ver resultados. ¿Por qué? ¿Por qué lleva uno tantos años como creyente sin ver resultados? Pedro tenía las barcas, las redes, pero no tenía los peces. Toda persona en algún momento en la vida va a pasar por la intimidación de haber fracasado, por la intimidación de que las cosas no salieron bien. Miren, en el versículo 3 dice: subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió, dice, que se separara de la tierra un poco, y sentándose enseñaba a la multitud desde la barca. Si se dan cuenta, el versículo 3, lo vuelvo al versículo 2, perdón, al final dice: y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Estaban lavando las redes. En ese tiempo las redes que usaban las tiraban así encima del agua. Eran unas redes grandes con pesas y todo eso, y cuando caían y obviamente y las jalaban, la tierra que había abajo se ensuciaban, se llenaban de alga o cualquier otro elemento que se pegara ahí en las redes. Esa noche ellos sacaron basura, sacaron algas, sacaron lodo, prácticamente limpiaron el piso del lago, pero cero peces. Cero peces. No había habido resultado. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pedro o Simón? Voy a usar el nombre Simón en ese momento. ¿Qué estaba haciendo Simón en el momento en que Jesús le pide una de las barcas? Estaba lavando sus redes. La pregunta es: ¿por qué lavaba las redes si no tenía peces? Uno tiene que hacerse esa pregunta. ¿Por qué él está lavando las redes si no tenía peces? ¿Por qué lavaba las redes
si es de mañana, y todavía tenía otra oportunidad de poder ir a pescar. Lavaba las redes porque simple y sencillamente Simón había llamado ese día como: ya estuvo, probamos, hicimos lo que teníamos que hacer, no tenemos resultados, vámonos para la casa, lavemos las redes, aquí ya no hay nada que hacer. Aquí ya no hay absolutamente nada que hacer. Lavar las redes en ese sentido es un anuncio claro de que la persona está diciendo: renuncio. Muchos prefieren renunciar en vez de reevaluar. Muchos prefieren retroceder en vez de repensar. Uno no debe de renunciar, uno debe reevaluar. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos que comprender que la mentalidad de fracaso puede venir sobre la vida de una persona o desarrollarse en la vida de una persona para que esa persona renuncie a aquella multiplicación que Dios tiene preparado para él o para ella. A la mente de Simón en ese momento ya no había por qué probar. Es más, van a ver más adelante, y les voy a mencionar algo de eso, que cuando el Señor le da la instrucción a él, él le aclara y le dice que ya estuvieron probando toda la noche. Como diciendo: ya probamos, ya estuvo. Entonces ese versículo 2 nos muestra eso, como ellos habían bajado de las barcas. Dice claramente: vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. El hecho de que así hubieran bajado y estaban lavando las redes era un indicador: señores, aquí ya no hay nada más que hacer. Vámonos para la casa, y que ni se le ocurra a este o a este la geniosa idea de que volvamos a probar. No hay resultado, no hay peces, no hay nada de eso. Mucha gente, yo quiero que sepan algo, iglesia, los que están aquí presentes y los que están viendo esta transmisión, los que mirarán esta transmisión: lo natural, lo normal es que una persona que ha nacido de nuevo sirva a Dios, sirva en la iglesia, sirva en el cuerpo de Cristo. Eso es lo natural. ¿Escuchó eso? Eso es como natural. Lo anormal es no servir. La cuestión es que en el cuerpo de Cristo, en ese sentido, hay muchas anormalidades. Porque simple y sencillamente alguien tuvo alguna experiencia, a alguien le pasó algo, a alguien le sucedió algo, y ya probó y mejor dijo: no, yo ya lavé mis redes, a mí ni me llamen al discipulado porque yo ya lavé mis redes. Ya lavé mis redes. A mí literalmente las personas me han dicho: yo solamente prefiero ir a la iglesia, pero yo no quiero nada de discipulado. Es anormal. Por favor, el amor de Dios, yo quiero que entiendan eso. Es anormal. Eso no es normal. Es anormal. Y aquí el apóstol, bueno, Simón, en ese momento, él está luchando con esa mentalidad que está haciendo que él quiera renunciar a la multiplicación. Él no tenía ni idea lo que le esperaba más adelante. Él no tenía ni idea lo que Dios quería hacer en su vida. Porque la mentalidad de fracaso viene para que uno renuncie al llamado de Dios. Uno de los mayores engaños que yo he visto de parte de las tinieblas es cuando una persona renuncia a su llamado y a la persona le comienza a ir bien, comienza a hacer dinero, comienza a hacer plata, comienza a tener cosas que antes no tuvo cuando servía a Dios, y la persona se le arraiga y se le arraiga y se le arraiga y se le arraiga más la mentalidad de que tomó la decisión correcta y no sabe que la mentalidad que tuvo hizo que renunciara a su llamado, que se apartara del llamado de Dios. Porque la mentalidad de fracaso viene para que
para que uno considere la asignación de uno como pérdida. Por eso hay un versículo en el libro de Hebreos que dice claramente: porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra de amor. Dios no se olvida de cuando le sirves. La gente podrá olvidar, la gente no podrá tomar en cuenta algunas cosas, pero Dios no se le olvida. Dios tiene muy claro cuando uno ha hecho la obra de Dios y ha hecho la obra de Dios en amor. Así que te he dicho varias cosas en este momento acerca de la mentalidad de fracaso. Número 1, hace que renuncies a la multiplicación que Dios tiene para ti. Número 2, haces que renuncies a tu llamado. Número 3, hace que consideres tu asignación como pérdida en vez de ganancia. Literalmente hay personas que han dicho: no, yo cuando estaba en la iglesia yo perdí mi tiempo. No has perdido tu tiempo. Es el tiempo mejor invertido que has hecho. Pero el mundo lo va a querer convencer a uno de cosas. Por eso es que cuando ustedes a mí me escuchan decir, el hecho que a una persona le esté yendo bien en la vida, financieramente, materialmente, no necesariamente significa que está bien. Muchos impíos, muchos incrédulos hacen millones y millones de dólares. Eso no significa que están bien. El Señor Jesús claramente dijo que la vida de una persona no consiste de los bienes materiales que posee. La vida, el valor de uno no está por los bienes materiales que uno posee. Eso se convierte en como en herramientas, como en recursos que Dios le da a uno para que uno los ponga al servicio de la obra de Dios. Lo cuarto es que la mentalidad de fracaso viene para que el enfoque de uno sea en lavar redes vacías y anular la creatividad. Cuando una persona está en esa condición, no tiene creatividad. Dice: no, pues ¿qué puede uno hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y no hay esa creatividad. O sea, ¿cuántas personas hoy están enfocadas en cómo sostener lo poco que tienen? Viven lavando sus redes, sacan la basura, remueven las algas de las redes, pero no tienen peces. No hay peces. Tienen redes limpias, pero no llenas. Eso es un elemento importante. Si la gente en la iglesia entendiera la importancia del servicio y la importancia de poder superar cosas. Cuando una persona está lavando sus redes, una persona, te voy a dar algunos ejemplos. Una persona está lavando sus redes cuando esa persona vive pensando de esta manera. Aquí te van algunos ejemplos. Es imposible que yo pueda prosperar en medio de esta crisis global. Está lavando sus redes. Una persona está lavando sus redes cuando dice: saquemos las algas, removamos la basura, pero olvidemos los peces. Una persona está teniendo este tipo está lavando sus redes cuando esa persona dice: mi matrimonio jamás cambiará, esto es lo que me tocó, ni modo, ella me aguanta, yo la aguanto, pero nosotros juntos jamás prosperaremos. Están lavando sus redes. Una persona está lavando sus redes cuando dice: yo fui bueno en lo que yo hago, pero ahora no importa lo que haga, nada me sale bien en estas crisis y en estos impedimentos que estamos teniendo. Estoy condenado para el fracaso. ¿Para qué uno esforzarse? ¿Para qué uno hacer esto si el mundo se va a acabar? Están lavando sus redes. En ningún momento encontramos en la Biblia que cuando una persona entiende que el mundo se va a acabar, deja de hacer algo. Al contrario, el Señor Jesucristo quiere que estemos ocupados. Dios quiere que estemos ocupados. Dice la palabra en uno de los evangelios: qué bueno cuando su Señor regrese y encuentre a este siervo haciendo así, a ese siervo ocupado, a ese hombre, esa mujer en Cristo ocupado, ese joven ocupado, esa persona trabajando. Esa persona dice: no, yo no voy a lavar mis redes todavía, me toca ir todavía más adentro, echar las redes, porque todavía hay algo más de parte de Dios para mi vida. La mentalidad de fracaso te hace desvalorizar los recursos que Dios te ha dado en la vida. Simón tenía esas 2 barcas, ya se había bajado de ellas.
Se había bajado completamente de ellas. Tome en cuenta que Simón no lo invitó a subir a la barca. Jesús se subió a la barca. ¿Sí ven eso? No ven en ningún momento a Simón diciendo: mira, aquí están mis barcas, si te quieres subir una de ellas. Dice la palabra subiendo. Dice, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco. Imagínense el cuadro, noten el cuadro. Está la barca ahí. Ellos ya se bajaron de la barca. Diga conmigo, ya se bajaron de la barca. Dígalo fuertemente, ya se bajaron de la barca. Note usted, para que entienda lo que está pasando ahí. Tú tienes que meterse en la palabra así. Ellos no están en la barca. Cuando Jesús se sube a la barca, ellos no están en la barca. Ellos ya se habían bajado de la barca. Y no solamente se habían bajado de la barca, están lavando las redes. Jesús ve las dos barcas y se sube a una de las que era de Pedro. Miren ustedes, Jesús se sube y vuelve a ver a Pedro y le dice: hazla más adentro, muévela de la orilla, muévela. Pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Entendamos esto. Muchas veces el Señor va a querer llegar a tu vida sin pedirte permiso. Simple y sencillamente se va a subir a tu barca y va a querer darte instrucciones. Aquí Jesús le pide a él que se haga más adentro. Jesús se sube a la barca. Cuando uno mantiene la expectativa más allá del conflicto, uno está buscando la manera de salir de la orilla. Uno dice: no, hay algo más. Yo como pastor siempre vivo pensando, hay algo más para nosotros. Dios tiene más para nosotros. Dios tiene algo grande para nosotros. Dios tiene algo poderoso para cada uno de nosotros. Y no permito que la mentalidad de fracaso lo neutralice a uno. Número 6, la mentalidad de fracaso hace que te indignes ante cualquier consejo. Hace que reacciones ante cualquier consejo. El versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, el Señor termina de enseñar. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Y el versículo 5 dice: respondiendo Simón dijo: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Pero noten ustedes que antes de decir él: porque tú lo pides, echaré las redes, lo primero que Simón le está diciendo es que él le hace ver al maestro, le hace ver al Señor de que hoy he estado haciendo algo. O sea, tú crees que no hay resultado porque no he estado haciendo nada. He estado haciendo algo, pero no he tenido resultado. El texto bíblico dice en el versículo 5 que Simón respondió: hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. A nosotros se nos hace fácil leer el texto bíblico. Pero si tú has estado probando por algo toda la noche y sin ningún resultado, y todavía viene alguien muy tranquilamente, sin pedirte permiso, solamente llega y te da una instrucción: métase más para adentro y vuelva a tirar eso. Cuando uno está luchando con una mentalidad, va a haber cosas cuando alguien nos da una instrucción para lograr nuestro propósito y nuestro destino, nos va a indignar, nos va a incomodar. Nos va a hacer pensar: oye, piensa que no tengo resultados porque no estoy haciendo nada. No sabe que he estado toda la noche. El apóstol Simón en ese momento dice: hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. En realidad lo que quiso decir es: ¿acaso no sabes que soy un pescador experimentado y 1000 veces he triunfado en estas aguas, pero ahora nada me sale? ¿Que no sabe usted, hermano, de que yo he servido a Dios muchos años en esta iglesia? Ahora no estoy activo, pero lo he servido muchos años. He sido experimentado, pero ahora nada me sale.
¿Acaso no sabe usted, hermana, cuánto tiempo yo he estado aquí en esta iglesia? Y sí, aunque no me vea ahora muy activa y todo eso, pero he tenido mis buenas experiencias, pero en este momento no me sale nada. Y cuando tú le das una instrucción a una persona que no le está saliendo nada, y tú le dices, bueno, entonces pues eche las redes más allá a lo profundo. Aquí hay algo muy, recuerde, estamos viendo, a ver si se acuerda cómo se llama el tema que estamos tratando. ¿Derrotando qué? La mentalidad de fracaso. Derrotando la mentalidad de fracaso. Pedro está en medio de esa presión en la cual se encontraba. Hizo que su indignación se convirtiera en algo bueno. Aunque dice, miren la frase que usa, respondiendo, Simón dijo, maestro. Lo que Simón está reconociendo ahí, la autoridad de Jesús, el liderazgo de Jesús, la posición de Jesús. Y por eso le está hablando de esa manera y le dice maestro. Él está reconociendo el liderazgo, la autoridad que Jesús, porque hay momentos en la vida en que vas a tener que encerrarte con Dios y vas a tener que llegar ahí delante del Señor, y para poder uno salir adelante en ese momento tienes que soltar delante de Dios aquello que te está consumiendo, aquello que no te deja avanzar, aquello que no te deja progresar, aquello que no permite que nada te salga, bien. Hemos estado trabajando toda la noche. Simón lo que está diciendo es, ¿sabe? Yo a esta hora debería tener esas redes llenas de peces. ¿Han escuchado ustedes alguna persona en un negocio cuando las cosas están yendo mal y le están entrevistando? Dice, no, ya a esta hora ya hubiéramos vendido no sé cuánto. Ya a esta hora hubiéramos logrado esto. Ya a esta hora hubiéramos hecho esto. Ya a esta hora hubiéramos logrado lo otro. Pero en este momento las cosas no están saliendo bien. Entonces lo que Simón está diciendo, maestro, yo ya a esta hora ya debería tener peces. Ya a esta hora yo debería tener resueltos mis asuntos económicos. Yo ya a esta hora deberían de estar resueltas las cosas en mi casa, en mi trabajo. Ya a esta hora deberían de estar resueltas muchas cosas en mi vida. Deberían de estar resueltas. Simón está diciendo, estoy cansado de noches sin resultados. Por eso es que muchas personas optan por no servir al Señor por el fracaso. Algo les pasó, algo les sucedió. Gracias a Dios que mi entrenamiento en la vida, en el discipulado, cuando yo comencé en los caminos del Señor, era diferente. Por alguna razón, desde que yo comencé a predicar, cuando comencé a predicar en la iglesia donde yo acepté al Señor y que recibí discipulado de unos misioneros americanos y todo eso, pero cuando yo comencé a predicar, yo comencé a darme cuenta que había personas que no me felicitaban, había personas diáconos de la iglesia que me esperaban después del servicio para decirme, esto que dijo está mal, esto que dijo no está de acuerdo con la doctrina, esto que dijo no parece, esto no está bien. Especialmente había un diácono que siempre me esperaba. Es más, yo ya estaba acostumbrado a que me esperara. Cuando yo terminaba de predicar y salía de la iglesia, lo buscaba. ¿Qué se hizo el hermano? Porque me venga a hablar. Y este hermano, escuchen lo que les voy a decir. No les estoy mintiendo, delante de Dios se lo digo. Este hermano me decía, Armando, dedícate a otra cosa. Tú no sirves para predicar. Esas eran sus palabras. Qué bueno que yo tuve gente así al comienzo. Porque mi actitud era, no, sí. Si dicen que no puedo, voy a ser mejor. Si dicen que esto no está bien, voy a mejorarlo. Si dicen que esto no está correcto, voy a consultarlo, voy a ver qué dice la palabra.
Y comencé a darme cuenta de que Dios quería hacer algo, con mi vida. Pero hay personas que dicen: no, pues yo ya no voy a servir en la iglesia, es que el hermano tal me hizo cara, es que la hermana tal habló de mí, el hermano habló de mí, es que me pasó esto, dijeron lo otro, dijeron aquí, dijeron allá, y dejan de servir al Señor. Pero en realidad lo que están haciendo es que el fracaso tome sus vidas, tome sus corazones, y no pueden avanzar en la vida. Imagínense si yo le hubiera hecho caso a esa persona, hubiera cortado un destino glorioso que Dios tenía para mí. Lo hubiera cortado por completo. Lo hubiera cortado. Porque toda iglesia tiene gente así. Toda iglesia. Toda iglesia tiene gente que se le van a acercar a uno. Por eso es que uno tiene que tener discernimiento. Cuando alguien se te acerca a hablar algo y hacerte un comentario de algo, tú tienes que tener discernimiento. ¿Por qué me lo está diciendo? Discernimiento. Cuando Dios quiere bendecirte, envía a una persona. Cuando el diablo quiere destruirte, envía a una persona. Cristo llegó a la vida de Simón para liberarlo. ¿Para qué llegó? Para liberarlo. Pero quería que Simón aprendiera algo muy importante: que se sostuviera en la palabra de Dios. Noten ustedes, respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Por la palabra que estás hablando, Señor, porque tú lo estás indicando, voy a echar las redes. ¿Por qué Jesús cree que una persona que estaba luchando con el fracaso de esa noche, como Simón, puede pescar? ¿Cómo alguien como él puede pescar si ya le dijo que toda la noche ha probado y no han agarrado absolutamente nada, no han capturado absolutamente nada? El Señor te quiere comunicando algo muy importante. Él quiere hacer algo en nuestra vida. De pronto Él quiere tratar con nuestro ego. De pronto Él quiere que nosotros aprendamos a caminar en humildad. Recuerde que uno no se vuelve humilde porque alguien ore por ti, te ponga las manos y te diga: recibe humildad en el nombre de Jesús. No. Puede venir la persona más ungida y esa persona puede poner las manos sobre tu vida y declarar en el nombre de Jesús, y las manos le pueden temblar en el nombre de Jesús: humilde. No va a pasar nada, porque la humildad no se recibe así. La humildad es algo que se desarrolla. Es algo que uno decide caminar en humildad y no caminar bajo el orgullo. El Señor se mostró a Simón en ese momento, alguien que no había pescado nada, porque Jesús puede hacer un milagro en medio de nuestros fracasos. ¿Ya escuchó eso? Jesús puede hacer un milagro en medio de nuestros fracasos. Jesús le dijo: sal a la parte más profunda. Te voy a sacar de los pensamientos de la orilla y te voy a llevar los pensamientos y al lenguaje de la profundidad. Te voy a sacar de la orilla, de las pequeñas provisiones, y te voy a llevar a lo profundo, donde hay peces grandes que van a producirte recursos. Mucha gente quiere caminar bajo el lenguaje de la orilla, bajo el lenguaje de las pequeñas provisiones, bajo el lenguaje de los pensamientos de la orilla, pero no quieren estar en la profundidad. Jesús, no lo saca uno del fracaso, sino de así por así. Noten ustedes que el Señor lo llevó nuevamente a Simón al lugar de donde él ya había decidido lavar las redes. Siempre Dios actúa así. Siempre Dios actúa de esa manera.
Ahora el Señor Pedro está diciendo, escuche bien lo que le voy a decir. Pedro está diciendo, hemos probado toda la noche, hemos tratado toda la noche y no hemos agarrado nada, y tú quieres que vayamos allá a lo profundo, está bien, pero que tú lo dices, lo haremos. Pero el Señor le está diciendo a Simón lo siguiente: Simón, quiero que vayas nuevamente al lugar donde has estado fracasando, al lugar donde no has tenido resultados. Quiero que vayas ahí, y si tú te apoyas en mi palabra, va a haber algo diferente, porque fracasaste ahí porque lo hiciste solo, pero ahora yo voy contigo. Ahora yo voy contigo, y como yo voy contigo, vas a ver una gran diferencia. Es justamente en el lugar de la debilidad, en el lugar donde una persona quiere renunciar, quiere dejarlo todo, en el lugar donde la persona se siente como que no estoy capacitado, de que el Señor se aparece a uno y el Señor lo levanta, el Señor lo prospera, el Señor le ayuda a uno y el Señor lo ayuda a avanzar en la vida. Pero uno tiene que reconocer. Simón reconoció: hemos tratado de hacer esto, no me salen bien las finanzas, no me salen bien los negocios, no me sale bien el trabajo, las cosas en la familia van mal, con los hijos, con las hijas, con el esposo, con la esposa, relación entre padre y madre, relación entre hijos y hijas, etcétera, etcétera. Las cosas no me están saliendo bien, las cosas ya mis amigos andan en otra cosa y yo no hallo ni qué hacer, no hallo ni cómo reaccionar ante estas cosas. Y el Señor dice: ok, vamos al mismo lugar, pero ahora las cosas van a ser diferentes porque voy contigo. Voy contigo. Por eso es que el Señor quería que Simón aprendiera eso, de que, porque tú lo dices, en otras palabras, me voy a apoyar en tu palabra. Luchar contra el fracaso a todos nos pasa. A todos nos pasa. Jesús no iba detrás de: voy a ayudarle a esta persona que fracasó a que tenga bastantes peces. Ese no era el propósito de Jesús. El propósito de Jesús era sacarlo de esa mentalidad de fracaso, para que después él entendiera el llamado mayor que el Señor le estaba haciendo. Todos en algún momento vamos a enfrentar este tipo de situación, pero otra cosa es que eso te domine. Otra cosa es creer que naciste para perder, cuando la palabra dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Es la mentalidad. Muchas veces, viéndolo desde ese punto de vista, el fracaso es la excusa para que Jesús se suba en tu barca. Si Simón no hubiera fracasado, nunca Jesús le hubiera enseñado a pescar. Si Simón si hubiera tenido una buena noche, escuche bien, si él hubiera tenido una buena noche, él no se iba a encontrar en ese lugar, él no iba a estar a la orilla ahí, él se iba a encontrar allá en el mercado vendiendo sus peces, y Jesús a la misma hora posiblemente andaría buscando a otro pescador para bendecirlo. Pero la bendición era para Simón. Hay fracasos que te promocionan. Y espero que entienda bajo el contexto de lo que lo estoy diciendo. No estoy diciendo: bueno, hermano, vamos a fracasar para que el Señor nos promocione. No. Me refiero a aquella persona que ha probado y en este momento nada le está resultando, nada le está saliendo bien. Es el momento ideal. Es el momento adecuado en el cual el Señor llega. Y miren lo que pasó esto. Dice el versículo 6: y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniera a ayudarlo. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Dice: soy un hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros.
por la redada de peces que habían hecho. No que era experimentado a pescar, no que era experimentado, ahora está asombrado. Y su asombro le hace reconocer que algo sobrenatural está sucediendo en ese momento. Mis amados hermanos, escuchen bien. Una persona va a llegar a avanzar en la vida y a poder vencer este tipo de cosas en algo. ¿Cómo se los ilustro esto? Por ejemplo, tenemos la famosa experiencia en el capítulo 28 de Génesis, donde Jacob tiene una visión. ¿Se recuerdan la visión de Jacob? De que él se duerme, descansa, se recuesta a una piedra y él cae en un sueño y comienza a tener una visión. En el sueño tiene una visión de una escalera donde los ángeles del cielo subían y bajaban. Sabemos, de acuerdo a la palabra, por el capítulo 1 de Juan, puede leerlo ahí todo el capítulo, ahí lo va a encontrar por ahí, donde en ese capítulo 1 de Juan, el mismo Señor Jesucristo dice que esa escalera que vio Jacob es Él. Es Él. Donde los ángeles del cielo, dice, suben y bajan sobre el Hijo de Dios. Y allí, a ver cómo se lo tengo la idea aquí, pero no hay cómo. Déjenme ir a ese pasaje de Génesis 28 para que vayamos terminando. Génesis 28, porque hay algo muy importante que quiero mostrarles. En el versículo, aquí está, el versículo 10. Noten ustedes algo muy importante, versículo 10. Y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán. Yo quiero que lo puedan ver en sus Biblias, porque aquí les voy a mostrar algo muy importante. Y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán. Versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Y llegó a dónde? ¿A dónde llegó? ¿Lo están viendo en sus Biblias? ¿No lo pueden ver en la pantalla? Muy chiquito la letra. Los que están recién operados de la vista pueden ver bien. Quiero que lo vean en sus Biblias, porque aquí hay algo muy importante. Y salió Jacob, dice el versículo 10, y sacó Jacob de Beerseba y fue para Harán, versículo 11, y llegó a cierto lugar. Diga conmigo, cierto lugar. Cuando tú te refieres, ¿y dónde anda fulano? Anda ahí en cierto lugar, un lugar ahí que dijeron, no sé ni cómo se llama. Ahí anda por un lugar. Dice que Jacob llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Mucha gente, cuando ven esta ilustración, sacan la conclusión de que la piedra donde se acostó Jacob, donde recostó la cabeza, es Cristo. Se puede ilustrar. Pero el capítulo 1 de Juan, Jesús le da la interpretación a este pasaje y él dice que la escalera es Él. La escalera es Él. Ahora, noten ustedes, cuando uno no ha tenido esa revelación completa a Dios en su vida, uno ve este lugar como cierto lugar. ¿A dónde vas? Ahí en la iglesia esta, que pensaba que era de coreanos porque dice coinonía, pero después me di cuenta que es de latinos. ¿Y dónde queda? Ahí por una esquina, por una esquina. Una esquina. Ahí por la Vermont, no me recuerdo la otra calle, pero queda en una esquina. No te vayas a equivocar con el otro edificio, hay otro edificio parecido, ese no es. Queda en una esquina, cierto lugar. Y por eso que mucha gente no se involucra, porque es cierto lugar. Después que Jacob tiene toda la experiencia que él tuvo, versículo 16, despertó Jacob de su sueño y dijo:
ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Noten ustedes cómo de cierto lugar pasó prácticamente, cuando dice imponente en la Biblia de las Américas, podemos decir extraordinario. De llamar aquello cierto lugar, lo comenzó a llamar extraordinario. ¿Cuándo lo llamó de esa manera? Cuando entendió la revelación que Dios le estaba haciendo. Dios llega a nuestras vidas en el momento en que nosotros sentimos que ya no queremos hacer nada. Es el momento en que Él dice: ok, si me dejas llevarte de la mano, te voy a ayudar y vas a experimentar algo poderoso de parte mía sobre tu vida. Pónganse en pie, por favor. Vamos a orar. Espero que esta palabra haya edificado sus vidas, les haya ayudado de una manera muy, muy especial. Hemos derrotado en el nombre de Jesús la mentalidad de fracaso. ¿Cuántos dicen?